Génesis 42, versículo 1. Vamos a continuar con esta serie, Viviendo el propósito de Dios. Este es el tema número 10. El tema de hoy se titula El camino de regreso. El camino de regreso. Hoy vamos a estar mirando el primer encuentro después de 20 años que José tuvo con sus hermanos. Y sí, hermanos, puede pasar mucho tiempo, pero de que muchas veces Dios te va a tener que llevar a arreglar las cosas, te va a tener que llevar ahí. ¿Okay? Génesis 42, 1. Dice ahí: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Bien, hermanos, Dios tiene un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto cómo Dios fue llevando a José durante situaciones muy difíciles, durante situaciones de verdad que parece que Dios lo había abandonado. Pero Dios tenía un propósito, Dios estaba formando a su hijo. Y ahora José era el rey de Egipto. José era la máxima autoridad, y vamos a ponerlo así, era el rey de todo el mundo conocido en ese momento. El imperio más poderoso en ese momento era Egipto, y el rey era José. Pero primero vemos cómo la mano de Dios mueve los sueños de Faraón para hacerlo salir de la cárcel y darle una exaltación. Ahora Dios envía hambre, y el hambre tiene un propósito. O sea, el sueño de Faraón se está cumpliendo, ya pasaron las 7 vacas gordas, que es 7 años de abundancia, 7 años donde tuvo toda la tierra abundancia de pan, pero ahora venían 7 años de hambre. 7 años de hambre, y el hambre tenía un propósito, hermanos. O sea, no solamente a Dios se le ocurrió que hubiese hambre en la tierra, no. El hambre tiene un propósito. Y hermanos, te voy a decir otra cosa. El hambre dentro de tu vida o dentro de la vida de alguien tiene un propósito. Si hay algo que debe de ser satisfecho es la comida. Pero hermanos, una persona cambia con hambre. Porque mientras tenga todo, no va a cambiar. Porque piensa que lo está haciendo bien. Cuando tiene hambre, entonces es cuando cambia. Así que, hermanos, una de las cosas que Dios puede hacer es que haya escasez. Y que no tengas más que hacer una comida al día. Algo Dios quiere en tu vida. Porque mientras tengas tus 3 comidas al día, no vas a cambiar. Pero ahora el momento que se enfrentan o que va a pasar es que el hambre tenía el propósito de que José se enfrentara a sus hermanos. Si no hubiera habido hambre, hermanos, los hermanos de José jamás hubieran subido o bajado a Egipto. Entonces, ¿qué propósito tenía el hambre? Que hubiese un camino de regreso. O sea, es momento de que sus hermanos se encuentren con José. Y vamos a decirlo así: es momento de que sus hermanos se enfrenten a su pecado. Es momento. Entonces vamos a ver hoy los medios que Dios utilizó para que sus hermanos
volvieran a encontrarse con José. Dios utilizó varios medios y vamos a estudiarlos hoy. Número 1, lo que te he dicho, el hambre. Primeramente, hambre. En Génesis 41:57 dice esto: y toda la tierra de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Hermanos, el hambre en la Biblia es un medio que Dios utiliza para que el hombre vuelva a Él. Cuando alguien está en pecado, lo primero que va a venir a su vida para que cambie es el hambre. Es decir, no le alcanza. Alguien que tiene un vicio, hermanos, por decir, un hombre que es alcohólico, tiene que dividir su salario para su vicio y para su familia, y al principio le alcanza, pero después su vicio va subiendo, es decir, requiere meterle más alcohol a su cuerpo, y eso requiere dinero, y entre más tenga que satisfacer su vicio, más el dinero se le va a esa parte, y empieza a caer en la pobreza, y entonces su familia empieza a pasar hambre. Cuando un hombre tiene 2 mujeres, pasa lo mismo. Alguien que tiene 2 mujeres le espera la pobreza. Una de las cosas cuando hay ese tipo de pecados es que el dinero no alcanza. Y empiezan a pasar hambre. Cuando una mujer no se somete, es una mujer rebelde, es una mujer que no quiere someterse, no tiene autoridad, no tiene freno, le espera el hambre. No le va a alcanzar, porque Dios no lo va a bendecir. Le espera el hambre. O sea, sí, no me estoy refiriendo a que pues no te puedas comprar. Sí, te vas a comprar, pero llegas al final de quincena arañando. O es más, vas a la mitad de la quincena y ya no tienes dinero. Y andas pidiendo prestado, tienes hambre. Algo está pasando. Voy a dar 2 ejemplos de donde el hambre actuó. Número 1, ¿te acuerdas de David? Dice que David iba huyendo de Saúl, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 21. Iba huyendo de Saúl y le dice: y llegó con un sacerdote y le dijo: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Él tenía hambre. David tenía hambre y venía huyendo de Saúl. Y venía con sus esposas y venía con sus hombres. Y le dice: tengo hambre, dame algo. El sacerdote respondió a David, le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote les dio el pan sagrado, es decir, el pan de la proposición se los dio. Porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote le respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Fíjate, el hambre a David le hizo recordar 2 cosas. Número 1, que debemos o que él debía comer de Dios. Hermano, cuando tú estás pasando una situación difícil, que eso es hambre, o sea, no sencillamente me refiero a hambre literal, me refiero a un hambre de que te hace falta algo necesario, ¿ok?
Porque hay cosas que queremos y que no tenemos, pero que no son necesarias para vivir. Puedes vivir sin eso. Pero hay cosas que sí son necesarias, que las necesitas. Y cuando hace falta eso, lo primero que tienes que recordar no es que tienes que trabajar más. Que ese es el pensamiento del mundo. Que no, entre más trabaje, más tengo. Sí, podrás trabajar como burrito lo que tú quieras. Pero si Dios no está contigo, todo lo que ganes, dice, va a ser en tus manos como la arena. Se va a desvanecer. O algo sin Jehová es como tratar de retener el agua entre tus manos. No se puede. David debería recordar, o sea, ¿por qué estaba huyendo David? Porque Saúl lo quería matar. Huyó sin nada, ya. Huyó, dice, no tomé ni siquiera mis armas. O sea, salí huyendo porque me quería matar el rey. Entonces, lo primero que tenía que ver era que tenía que tener comunión con Dios. Esos son los panes. O sea, lo primero que tienes que buscar, hermano, no es a tu patrona que te aumente el sueldo. Lo primero que tienes que buscar es la comunión con Dios. Eso es lo primero que tenía que aprender. A ver, pregunta, si David no hubiera tenido hambre, ¿se hubiera acercado al sacerdote que le diera de comer? O sea, el hambre tenía un propósito. Y a veces el hambre, hermanos, tiene el propósito de que abandones tu pensamiento egoísta y te acerques a Dios. Número 2. Otra cosa que Dios le hizo recordar a David. La espada de Goliat. Tú te pones a pensar. La espada de Goliat, Goliat era un hombre de 2,50 metros. ¿Cómo era su espada? Grande y pesada. David no tenía esa altura. ¿Por qué dijo, ninguna como esa, dámela? ¿Acaso podía maniobrar con ella? ¿Podía tener una lucha cuerpo a cuerpo con alguien con esa espada tan pesada y tan grande? No, ¿sabes por qué dijo ninguna como ella? Porque eso le hizo recordar que la victoria que tuvo ahí no fue por su destreza, fue por Jehová. Es decir, él tendría victoria contra Saúl, no por su gran destreza, sino por la protección de Dios. ¿Te das cuenta de las cosas que te hace recordar el hambre? Hermanos, cuando no tienes hambre, piensas que todo va bien. ¿O no? O sea, mientras tengas dinero, tengas salud, tengas fuerzas, yo pienso que todo va bien en popa. No hay problema. Sí, no voy a la iglesia, sí, a veces no obedezco a mi mamá, sí, a veces hago lo que quiero, llego a las 4 o 5 de la mañana a mi casa, pero no hay problema, no está pasando nada. Bueno, eso es lo que tú piensas. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Bueno, segundo ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, ese es la mayor ejemplo del hambre. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba hambre. Pero aquí cuando dice que ansiaba llenarse de las algarrobas, habla de un hambre, hermanos, un hambre de verdad que no la hemos sentido, pero es un hambre donde te comes cualquier cosa aunque esté echado a perder. A eso se refiere, y no has pasado por eso. Lo que nadie de aquí, o no lo sé, ha pasado por eso, donde tengas un hambre de verdad que tú dices, no importa que lo que me des ya tenga 2 días de atraso, dámelo, tengo hambre. Ese era el hambre que tenía el hijo pródigo. ¿Pero para qué era el hambre? Dice versículo 17 de Lucas 15. Y volviendo en sí, ¿qué hace el hambre? Te hace darte cuenta de tu realidad. Te hace darte cuenta de tu realidad. El hambre
hace que te des cuenta de que no eres lo que crees. No eres lo que crees. Eso hace el hambre, hermanos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se dio cuenta de que cuando estaba en su casa no le faltaba nada. Cuando estaba en su casa, a cualquier hora podía tomar agua. Cuando estaba en su casa, su mamá, pues, cuando te sentías malito, tu mamá te preparaba lo que tú querías, te picaba tu frutita, te hacía tu tecito, y tú nada más llegabas a la mesa y te lo comías. Sí, esa mamá que tú dices que no hace nada por ti. Bueno, esa, pues te dabas cuenta de que cuando te sentías malito en la cama y te decías: ay mamá, me siento mal, me duele la cabeza, me duelen los pies, era la que iba contigo y te sobaba los pies o te daba una pastilla. Ahí se dio cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando comenzó a faltarle. Hermanos, ¿sabes cuándo a veces nos damos cuenta de que en verdad requerías un esposo y que no fue buena decisión divorciarte? ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando estás sola y comienza a faltarte. Entonces ahí te das cuenta de que sí, era lo peor, pero ahora que estás viejita, no tienes quien te acompañe. ¿Cuándo se da cuenta el hombre de que la palabra de Dios dice: gózate con la mujer de tu juventud? ¿Cuándo te das cuenta de eso? Cuando te encuentras solo. Sí, tal vez tengas dinero, pero no tienes ni perro que te ladre. Entonces ahí te das cuenta de que tienes hambre y que era mejor haber aguantado a esa mujer porque estaba contigo. Sí, tenía su carácter, sí, era una mujer un poco mandona, sí, pero me quería. Y ahora que tengo esta parte me doy cuenta de que no soy lo que yo creo, porque yo le decía a ella: ya no estoy de mujer, nací solo y moriré solo, es lo que dices. No, yo no estoy de hombre, no, las mujeres somos luchonas, sí, es lo que dices, pero no siempre tendrás la fuerza que tienes ni la inteligencia que tienes. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Cuando hay hambre y soledad. Ahí te vas a dar cuenta de que no eres lo que tú piensas. La gran gallarda y la gran sacas el pecho y piensas que tu madre te crió y yo también puedo hacerlo. Sí. Dios te va a hacer ver tu realidad. ¿Cómo? Hambre. Así lo vio el hijo pródigo. El hambre es algo, hermanos, que hace que nos acerquemos a Dios. El hambre hizo que los hermanos de José se acercaran a José. El hambre hace que el hombre se acerque a Jesús. O sea, ¿por qué el hombre viene a buscar a Dios? O sea, viene buscando de Dios porque tiene hambre. Es decir, tiene una necesidad que el mundo no puede llenar. Y sabe y se da cuenta de que no es lo que él cree. Hoy, hermanos, una de las hambres más grandes de los creyentes es la tibieza y la apostasía dentro de su vida. Son cristianos que saben dónde satisfacer su hambre, que saben que Jesús es el pan de vida, el agua viva. Sin embargo, utilizan agua estancada del mundo. Eso es triste verlo. Cristianos que saben que el pan de vida es Jesús y comen el pan duro del mundo. Es triste ver eso. Por eso su vida está como está. Porque comen un pan que no es el pan de vida.
Mateo 5:6 dice esto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Significa que tienen hambre y una sed por ser perdonados. Hermanos, eso es lo que se requiere para que tú creas. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Es decir, ¿tienes hambre y sed porque sabes que no has llevado la vida bien? Que hay cosas que de verdad te arrepientes de haber tomado esa decisión o de haber hecho. Tienes hambre y sed de justicia. Y solamente Jesús puede saciar esa hambre. Solamente Jesús. Entonces el hambre, hermanos, tiene un propósito. El hambre tiene un propósito. Y muchas veces por eso Dios nos hace pasar hambre, para volver en sí. Número 2. Otro punto que Dios tomó. Ya vimos el número 1, hambre. Número 2, desconcierto. Desconcierto. Génesis 42:1. Dice ahí, Génesis 42:1. Ahí no pierdas ese pasaje de Génesis porque vamos a estar yendo y viniendo, ¿ok? Génesis 42:1. Dice ahí: viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Lo voy a leer en lenguaje actual. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, le dijo a sus hijos: ¿qué hacen allí mirándose los unos a los otros? O sea, ¿te imaginas esa escena? Los que habían vendido a José, los que idearon matarlo, los que lo metieron en una cisterna, los que se burlaban diciendo: mirad, ahí viene el soñador. Ahora no sabían qué hacer. ¿Sabes con quién pasa mucho eso? Con el soberbio. El soberbio, una de sus características es que piensa que todo lo sabe. Ay, mamá, ay, tú no sabes. ¿Y tú sí? Ay, papá, exageras. Tú no sabes. ¿Y tú sí? Eso es símbolo de soberbia. Y cuando venga el hambre, no vas a saber qué hacer. Ahí tu soberbia no te va a ayudar. Fíjate, los soberbios que se burlaban, o sea, ¿por qué ellos no supieron hacer nada y José sí? José sí supo qué hacer, ¿no? Vamos a ahorrar durante los 7 años para que durante los 7 años de hambre tengamos. El soberbio es el que gasta todo su dinero. O sea, ¿qué haces cuando tienes 7 vacas gordas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ahorrando? ¿O eres tan soberbio que piensas que el dinero jamás se te va a acabar y el trabajo nunca lo vas a perder? Eso es soberbia, ¿eh? Porque piensas que depende de ti. ¿Y si te enfermas? ¿Y si dependes de tus ojos porque, no sé, te dedicas a la electricidad? Y te dependes de tus ojos para hacer el cable y todo, y los pierdes, ¿qué vas a hacer? Y eso no depende de ti. No, eso a mí no me... Eso es soberbia. Eso es soberbia. ¿Por qué los hermanos de José no supieron qué hacer y José sí? La respuesta es la comunión con Dios. Los hermanos, si tú tienes ahorita en abundancia, no es para que todo te lo comas y andes de aquí para allá y te vas 3 veces al cine y 2 veces en Vips y 3 veces a los tacos al pastor. No es para eso. No es para eso. O sea, no estoy diciendo que no vayas. Pero si estás todo tu dinero gastándolo en eso y no ahorras ni nada, algo está mal. Cuando venga la pobreza, no tendrás de dónde agarrar. El proverbio sí también lo dice. Mira la hormiga, oh perezoso, que cuando en el verano, ¿qué hace la hormiga en el verano? El verano es la abundancia. Cuando hay, ¿qué hace la hormiga?
se la pachanguea. Tiene la feria, se gasta toda la quincena ahí. ¿Eso hace? ¿Qué hace? Ahorra, ¿verdad? ¿Cuándo? En el verano, cuando hay. Para que cuando venga, ¿qué? El invierno, cuando no hay, ¿qué? Dios proveerá. Hay cosas que se arreglan con fe y otras con sabiduría, ¿eh? No confundáis. Ahí la fe, sí, Dios te va a sacar, va a tener misericordia de ti, pero la vas a sufrir por tu insensatez. No regreso. ¿Por qué los hermanos de José no sabían qué hacer y José sí supo? Porque ahí ves la diferencia cuando hay soberbia y cuando hay humildad. Humildad no es que tengas harapos, humildad es que estés consciente de tu posición. No te las sabes todas, no te las sabes todas. Podrás tenerla, te das 100 años y no te las sabes todas. Cuando el hombre tiene hambre, hermanos, empieza a buscar saciarla, pero empieza también a buscar obtener cosas. ¿Por qué? Porque una manera de saciar el hambre es el materialismo. Quiere tener. Y no estoy en contra de que tengas, pero muchas veces pensamos que eres lo que tienes y no. Es decir, los hermanos de José araban, sembraban y regaban, pero no producían nada la tierra. Por eso se quedaban mirando uno a otro así como que ¿qué vamos a hacer? Ya trabajamos. Es decir, ¿qué vamos a hacer, esposa? No, pues ya me aventé 2 tiempos extras y no nos alcanza. Es que esa no es la solución. Porque ¿qué va a pasar? Ok, tú dices, no, vamos a trabajar más para salir de esta situación económica. Ok, sí. ¿Y si alguno de los dos se enferma? ¿Qué vas a hacer? Porque ahí no es de, espéreme tantito, 1 mes para que compre la medicina. No, aquí es desde ayer. Tienes que haberla comprado. Y vas a la farmacia y le dices, quiero esta medicina, ¿cuánto? 300. Uy, dices, no puedes pedir fiado. ¿Y la tarjeta de débito, donde tienes que haber ahorrado? Pues nada más tiene 10 pesos para que se mantenga activa. Y la de la quincena, no, pues no puedo utilizarla porque automáticamente cuando me depositan jalan lo del auto nuevo del año que me quería comprar y me jalan el dinero y no tengo con qué comprar. ¿Qué hago? No, pues los hermanos me tienen que ayudar. Y si no, qué poco amor. No, yo te diría, qué poco cerebro tienes. ¿Te das cuenta? Ya cuando hacemos eso, le echamos la culpa a Dios. Cuando es tu culpa. Entonces, hermanos, el hombre trabaja, negocia, vende, compra, pero al final no alcanza lo que quiere y su hambre se hace cada vez más grande. Eso es lo que está pasando hoy con el cristianismo. Mira, vamos a ver Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2:18. Por eso, hermanos, cuando quieres saciar tu hambre por ti mismo, las cosas se van a agravar, ¿eh? Cuando tú quieres cambiar a tu esposa por ti mismo, las cosas van a empeorar. Van a empeorar. Cuando tú quieres cambiar a tu esposo por ti mismo, las cosas van a empeorar. Cuando tú quieres cambiar a tu hijo por ti mismo, las cosas van a empeorar. Y lo que más temías va a llegar a tu vida. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo del Hombre, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
Esto parece una iglesia, pues modelo, ¿no? Era bien trabajadora. Era una iglesia que trabajaba y sus obras postreras eran más. Así son los cristianos del siglo XXI. Muchos de ellos son muy trabajadores, salen a misiones, evangelizan, conferencias, congresos, campamentos, pero tienen hambre. Tienen hambre. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que piensas que un congreso sustituye la doctrina. Estás muy equivocado. Hermanos, tener un congreso y estudiar la doctrina es muy distinto. Muy distinto. Y como el cristiano tiene hambre, piensa que lo va a saciar en un campamento. Yo he escuchado jóvenes así, cuando yo asistía a campamentos anteriores, le decían, nos reunían en la cabaña y nos decían, ¿cuál es el motivo por qué vienes al campamento? Y unos, pues porque mi papá me envió. Otros, porque pues tenía vacaciones y de quedarme en mi casa a venir acá, pues vengo acá, o sea, unos días perdidos. Otros decían esto, porque vengo a recargar baterías. Porque estoy mucho tiempo ya en el trabajo y bueno, dije, pues es momento de que le dé un chance a Dios, un chance a Dios. Tienen hambre y quieren saciarla, ¿cómo? En un campamento, cuando no se sacia ahí, se sacia con el estudio de la palabra. Trabajadores. Les decía, les preguntaban a los jóvenes ahí en la cabaña, ¿a qué te dedicas tú? No, yo toco el piano. ¿Y tú? No, yo la guitarra. ¿Y tú? No, yo le doy a los niños. ¿Y tú? Ah, pues yo a veces salgo al evangelismo. Ah, ok, qué bueno. Pero entonces, ¿por qué tienen hambre? Si están trabajando. Porque una cosa es tu servicio y otra cosa es tu alimentación personal. No confundas. El hecho de que estés en un servicio no quiere decir que estás alimentado. Eso es muy aparte. O sea, el hecho de que yo haga un tema, eso no quiere decir que esa es mi alimentación. Mi alimentación es muy aparte de. Ok, si tú te vas a la casa de tu abuelita y allá te retacan, ¿no? Porque pues, eres el nieto y te retacan, mijito, y te dan todo, ¿no? Te dan tu atole, tu torta, tu pan de dulce, te dan tus frijolitos, tu abuelita saben que te gustan las memelas, te las hace. Ok, pero ya con eso, o tu alimentación es en tu casa. ¿Te das cuenta a veces cómo confundimos? Y versículo 24 y 25 de ese pasaje, Apocalipsis 2, 24 y 25, les dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Jezabel, que está en el contexto. Pero también como lo dice, esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Pregunta, ¿qué tenían? Si obviamente si está hablando ahí de la doctrina de Jezabel, quiere decir que si ellos no habían caído allí, es que tenían la doctrina de Cristo. Entonces, hay dos doctrinas aquí, la de Jezabel y la de Cristo. Eso es lo que está pasando. Hay muchas actividades en los cristianos del siglo XXI, pero doctrina, enseñanza, una idea clara de a dónde van. ¿Dónde se dirigen? ¿Hacia dónde es la meta de Dios? Eso no lo saben. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Que asista a la de mujeres? No. O sea, sí, asiste, tienes que asistir, porque eso es para ti, para tu edificación. Pero no es allí donde Dios te va a decir lo que tienes que hacer para tu vida. Te lo tiene que decir en tu estudio personal. Y por eso hay muchos cristianos que están desconcertados, están como los hijos de Jacob, mirándose unos a otros. A ver, ¿qué va a hacer él para que yo lo haga? ¿Qué es lo que no hace él para que yo no lo haga? O sea, sí,
Pero, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pero estás así porque no estudias. Hermanos, solo hay un camino que la Biblia nos muestra tantas veces. Te los voy a leer. Te voy a leer versículos así, nada más anótalos. Salmo 27:8. Dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mira, te lo voy a decir en lenguaje actual ese verso. Salmo 27:8. Una voz interna me dice, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. ¿Qué debes hacer? Buscar a Dios. Salmo 34:4. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Salmo 69:32. Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo. Hermanos, cuando hay hambre, cuando hay desesperación, no es mirar a los hombres a ver si algún hombre te resuelve tu vida. No, es mirar a Jesús. ¿Cómo es mirar a Jesús? Hay que aprender doctrina. Doctrina, hermanos, doctrina. O sea, no es que vas a saciar tu vida en un campamento o en un congreso. Es doctrina, tienes que estarte adoctrinando. Eso es parte de ser cristiano. Porque si no vas a seguir teniendo hambre. Número 3. Otro punto que utilizó Dios. Número 3. Pan. Pan. ¿Por qué fueron a Egipto? Por pan, ¿verdad? Génesis 42:2 dice: y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Qué necesitaban en ese momento? Pan. Pero mira, es irónico porque el hombre y el creyente tienen hambre y ¿qué buscan? Dinero. Es irónico. O sea, si tienes hambre, ¿con qué lo vas a saciar? Con pan. Entonces, ¿por qué buscas lo contrario? El hombre tiene hambre y busca poder. El hombre tiene hambre y busca placer. Es irónico eso. O sea, es como si tú me dijeras ahorita, oiga pastor, tengo hambre. Y yo te diga, ah, sí, ve a comprar fierro. Me vas a decir, pastor, eso es ilógico. Si voy a salir, voy a comprar pues, pan, ¿no? Se me antoja un panecito con un cafecito. Y yo te diría, ah, sí. Entonces, si tienes hambre espiritual, ¿qué tienes que buscar? Entonces, ¿por qué buscas lo contrario? Es irónico. O sea, ¿estás viendo que tienes hambre? Y no vienes a las reuniones, no vienes a discipularte. ¿Sabes qué me demuestra eso? Que tienes hambre, pero no sabes con qué saciarla. Estás buscando lo contrario. Yo digo, pues bueno, quieres saciarla allá afuera, pero no puede. Es irónico pero así sucede, hermanos. Sucede que debemos dar el mensaje del Evangelio, que es lo que sacia el hambre del hombre. Anota este pasaje, Juan 6:50. Dijo esto Jesús, Juan 6:50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, te voy a decir otra cosa. Hay cosas que son lícitas, que Dios nos las ha dado para complementar tu vida, pero no para saciar tu hambre. Por decir, el matrimonio es algo que es muy hermoso, pero no es para saciar tu hambre.
Tu hambre debe estar saciada antes del matrimonio. Porque si estás buscando saciar tu hambre con el matrimonio, vas a fracasar. Por eso sale tu dicho de que, bueno, nos gusta comer en casa, pero a veces se me antojan frijoles. ¿Sabes por qué dices eso? Porque no estás saciado antes de casarte. El matrimonio no es para saciar tu hambre. El matrimonio es para complementar algo de tu vida. Pero el que sacia tu hambre es Jesús. ¿Vas oyéndolo? Porque por eso muchos fracasan. Porque van al matrimonio con hambre, buscando saciar el hambre con una mujer o con un hombre. Y eso no es así. Hay mujeres que tratan de saciar su hambre, ¿sabes cómo? Teniendo hijos. Estás mal. Porque vas a tener hijos y tener hambre. El hambre no se sacia así. El hambre se sacia con Jesús. Y tus hijos serán solamente un complemento para tu vida. Ahora, ¿cómo Jacob se enteró que había pan en Egipto? Ahí no existía Radio Ibri, ni Tuyú, ni Facebook. De que no, subía, yo aquí comprando grano. No existía eso. ¿Cómo se enteró Jacob que había pan en Egipto? Porque veía a otros que estaban saciados y él no tenía. Pregunta, si sabemos dónde está el pan, ¿por qué buscamos otras cosas? ¿Por qué? Dice Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Dónde vas a saciar tu hambre? En Cristo. En Cristo. Primero tienes que estar saciado de tu hambre para que tú puedas ser alguien de bendición. Y veamos lo que Dios, lo que Jacob le dice a sus hijos. Seguimos ahí, Génesis 42:2. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Ese es el mensaje claro, hermanos. Si no vas a Jesús, no vas a tener vida. Si no vas a Jesús, no vas a tener vida. Pero el problema del día de hoy es que no es muy claro esto. Hoy el mensaje es de muchos cristianos es: pórtate bien, no hagas mal a nadie, vive y deja vivir, ve a la iglesia, cuando puedas sirve, si quieres, pues no, si no quieres, pues no lo hagas, no hay problema, Dios conoce tu corazón. Pero no tienen claro si tienen vida eterna. La pregunta es que deberías contestarte: ¿tienes vida eterna? Y no es porque vengas a la iglesia, ¿Tienes vida eterna? Sí, pastor. ¿Cómo se demostraría que tienes vida eterna? La palabra de Dios dice: ¿por qué andas como Él anduvo? ¿Buscas agradar a Dios o buscas agradarte a ti mismo? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde la vas a pasar? Donde mi abuelita me dijo, no. ¿Sabes dónde la vas a pasar? Tu misma conciencia te responde a dónde la vas a pasar. Tu misma conciencia ahorita te dice tu conciencia: no, ya sabes que eres bien rebeldón, ya sabes que eres bien rezongona, ya lo sabes. ¿Sabes a dónde la vas a pasar? En el infierno. No es cierto, no, porque yo sí creo. ¿Sí crees qué? Hermanos, si de verdad sientes hambre, lo que deberías hacer es arrodillarte y buscar a Jesús.
porque todos los demás no ayudan. Eso es descender. Esa es la número 4. Y vámonos yendo por la parte final. Aquí vamos a ver algunos puntos más. Descender. Génesis 42, 1 al 3. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. La palabra descender es literal. Ok, Canaán estaba elevado, Canaán estaba arriba y Egipto estaba aquí abajo, entonces había que descender. ¿Ok? Pero hermanos, para satisfacer el hambre debe haber un descenso, debe haber un reconocimiento delante de Dios. Pregunta: ¿qué les traería a la mente de los hermanos de José la palabra Egipto? ¿Qué les traía a la mente? José. Egipto. Allá vendimos a José. Allá vendimos a nuestro hermano y a nuestro padre le dijimos que se lo había comido una fiera. Hermanos, te guste o no, tienes que ir a la cruz. Y ir a la cruz es ver tu verdadera condición. Ese es el problema, que piensas que tú no eres tan malo. Hay quien no peca y piensas que por eso no eres tan malo. Cuando llegues a la cruz delante de Jesús, te vas a dar cuenta de que no eres lo que crees. Por eso no gusta, hermanos. Por eso muchas religiones tienen mucho auge, porque siempre les dicen que son víctimas y no se dan cuenta de su condición real. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Dice el versículo número 5 de Génesis 42. Descendieron a Egipto, dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque habían hambre en la tierra de Canaán. O sea, venía mucha gente a Egipto. Dice en traducción viviente: llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar. Es decir, era una gran turba y entre la turba se escondieron los hermanos de José. O sea, como que se querían mezclar, ¿no? Se escondieron los hermanos de José. ¿Por qué se mezclaban entre la gente? Porque Egipto les recordaba su pecado. ¿Qué le preguntó el Señor a Adán cuando había pecado? ¿Dónde estás tú? Por eso hay varios creyentes que no les gustan les gustan las iglesias grandes. ¿Por qué? Porque se pueden mezclar. Pues imagínate, te saliste de tu iglesia por un pecado, te vas a una iglesia grande, me mezclo y nadie me pregunta del pecado que hice. Esto también es frecuente del pecador, Se quiere justificar en el pecado de otros. Sí, bueno, yo sí, pero también, ¿te quieres mezclar? ¿Esa es tu justificación de que te quieres mezclar, de que porque él lo hace, yo también? Pero tu conciencia te está gritando que estás mal. Hay otros que se esconden detrás del bautismo. Sí, bueno, sí, yo ya no voy a la iglesia, pero me bauticé. ¿Y? Hay otros que se esconden detrás de sus padres, ¿verdad? Como ellos son cristianos, yo también. No te mezcles. No es cierto. El hecho de que vengas aquí, tu papá, tu mamá, tu abuelita te traiga, no quiere decir que tú eres. Sin arrepentimiento personal, nunca tendrás salvación. Sin arrepentimiento personal, nunca tendrás salvación. Sigue diciendo ese verso, versículo número 6. Génesis 42, 6. Y José era el señor de la tierra. ¿Qué quiere decir? Era el que mandaba. ¿Te imaginas? Llegaban y ¿qué van a comprar? Grano, por allá. Y estaba José viendo, ¿no? Cómo vendían y cómo vendían el grano, porque él, sin su autorización, no podían comprar ni vender. Entonces dice, y José era el señor de la tierra.
quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, ¿y qué hicieron? Se inclinaron a él rostro a tierra. ¿No que no? Oigan, tuve un sueño. Soñé que atábamos manojos y que mi manojo estaba derecho y el suyo se inclinaba al mío. ¿Estás loco, José? ¿Nosotros inclinarnos delante de ti? Primero muerto. Bueno, si no te inclinabas, te morías. Primero muerto, pues vamos a verlo. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Inclinarse. ¿Sabes qué tienes que hacer para que tu hambre se quite? Inclinarte. Inclínate. O sea, de verdad, agacha la cabeza y dice, Señor, perdóname. Mientras no hagas eso, no se va a arreglar tu vida. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ya voy terminando. Primer libro de Reyes 14:1. Pero este ejemplo sí lo quiero tocar. Porque, hermanos, hay muchos que vienen a Dios, pero vienen con la frente en alto. Gallardos, como que, Señor, me tienes que ayudar porque yo vengo a la iglesia. Dios no está obligado a nada, ¿eh? Si Dios te da algo, si te da salud, si te da sanidad, si te da fuerzas, no es porque te lo merezcas. Es la pura gracia de Dios. No pienses que te lo mereces. Primer libro de Reyes 14:1. Dice, en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Jeroboam era el rey del reino del norte. Se había dividido el reino y 10 tribus se fueron con Jeroboam. Pero algo había hecho Jeroboam y lo dice aquí. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora, ¿y qué dice? Y disfrázate. ¿Por qué? ¿Por qué se disfrazó? Es lo mismo que hicieron los hermanos de José. Sabían que estaban mal y se disfrazaban para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre todo este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y esta vasija de miel y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo. Y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías. Ya por la edad, ya no se le habían oscurecido los ojos, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. Ante Dios, aunque te mezcles entre la gente, para Dios no te vas a esconder. ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué te finges otra? O sea, ¿por qué finges que eres cristiano y no lo eres? ¿Por qué finges? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Mira, alguien que se acerca a Dios pero no quiere inclinar la cabeza, le viene algo duro. Mira, ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te fuiste, o te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Si tienes tus ídolos, ¿verdad? Tu orgullo, tu soberbia, tu pensamiento profano, ¿me echaste tras tus espaldas? Bueno, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón. Y si el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol.
hasta que sea acabada. ¿Cómo es un hombre delante de Dios que es soberbio y que no inclina la cabeza? Ahí lo dice, como el estiércol. ¿No te quieres inclinar? Tienes hambre, quieres la bendición de Dios, pero no te quieres. No, yo no me inclino ante nadie. Bueno, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. ¿Qué iba buscando la mujer? La bendición. ¿O no? Quería escuchar que el niño iba a sanar. Pero ¿qué fue lo que encontró? Muerte. Hermanos, para alcanzar la bendición, primero debe haber arrepentimiento. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? La manera de alcanzar eso es que te arrepientas. Reconoce que delante de Dios no has hecho bien las cosas. Reconócelo. Porque mientras no lo reconozcas, lo único que vas a encontrar es muerte. Va a ir tu vida de mal en peor. Porque no te arrepientes. Pues hermanos, Dios muchas veces va a hacer que recuerdes un pecado que hiciste, que pensabas que ya estaba en el olvido, como los hermanos de José lo pensaron. Y en el día Dios o te llevará allí o te los traerá a ti, para que perdones o te perdonen. Pero la manera de alcanzar la bendición es que inclines la cabeza delante de Dios. Entonces los hermanos de José, ¿qué pensaron? ¿Yo inclinarme delante de ti, José? Jamás. Si yo soy mayor que tú, ¿cómo nos vamos a inclinar ante el menor de nosotros? Eres un chamaco de 17 años y piensas que me voy a inclinar ante ti. 20 años después, eso ocurrió. Entonces, hermanos, ¿sabes a dónde te puede llevar la soberbia? Te puede llevar a que te inclines delante de aquel que tú pensabas que era inferior a ti. Así que es mejor ser humildes. Dios te va a dar en su momento lo que es tuyo. Pero hermanos, tienes hambre. Tienes hambre. No se sacia con lo del mundo. Deja de estar buscando las cosas del mundo. El hambre se sacia en Jesús. Jesucristo es el pan de vida, la luz de este mundo. Es por medio de Jesucristo que tu hambre y tu sed se van a saciar. Amén. Vamos a orar.